Hoy vamos a hablar acerca de vivir en el Espíritu. Porque si somos hacedores de su obra, la mejor forma de poder resolver situaciones es viviendo en el Espíritu. Y Jesús en la vida, en carne, aquí en la tierra, con sus discípulos, nos enseñó cosas extraordinarias. Sus discípulos eran de diferentes índoles. Así que había un médico entre ellos, había un funcionario del CENIAT, porque había un cobrador de impuestos, había un fiscal del CENIAT, había un guerrillero, entonces había un desordenado, había un hijo rebelde, había un chismoso, había un ladrón, había un incrédulo. Era un equipo multidisciplinario. Y ese equipo es el que Jesús escoge para enseñarnos que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Él escoge para avergonzar aún a los sabios y entendidos. Eso significa que tú y yo calificamos al 100% para ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Pero vivir en el Espíritu tiene ciertas características, porque nadie puede hacer la obra del Señor a plenitud si no aprende a vivir en el Espíritu. Y es un proceso. Aún los que tenemos más tiempo en la palabra del Señor, a veces metemos las de caminar. A veces nos equivocamos, a veces confiamos en cosas que no son. Y luego el Señor tiene que redarguirnos, ministrarnos, y podemos entender que no es así. Así que cuando escuchamos esa palabra de vivir en el Espíritu, ¿qué nos viene? ¿Alguien lleno de unción? ¿Alguien muy santo? ¿Alguien que no peca? ¿Alguien que tiene mucho poder? ¿Qué se viene a nuestra mente al oír vivir en el Espíritu? Alguien que vive en el Espíritu. Alguien que busca la presencia de todos los días. Alguien que busca la presencia del Señor siempre, alguien lleno del Espíritu Santo, que tiene una comunión con Dios, lleno de paz, con discernimiento. ¿Hay alguien aquí con esas características que busca a Dios siempre, que anhela y permite que el Señor le llene, que tiene paz, que busca comunión? Entonces usted está encaminado en vivir en el Espíritu. Amén. Vamos a la Escritura, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 14. El versículo 25. El Señor dice en su palabra, y leemos bajo autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sea de edificación a nuestras vidas. Amén. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Conocemos la historia. En un momento Jesús se aparece. Ellos estaban navegando porque iban hacia el otro lado. El otro lado no era cruzar aquí el río. El otro lado quedaba a veces toda la noche de navegar. Ya se encontraban en la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando en la última parte de la noche. Estamos hablando que posiblemente eran 4:30 de la mañana, donde parece que la noche es más oscura, donde ni amanece rápido, y uno piensa, si va a dormir, ya, ¿qué voy a dormir? Ya casi que no tengo chance de dormir. Entonces, en ese momento, Jesús se aparece. Entonces, ilustremos esto. Va alguien navegando en medio del mar abierto, y de pronto aparece alguien. La figura de una persona ahí, suspendido sobre las aguas. Ellos se asustaron y dijeron: aquí hay algo que nos está persiguiendo. En esta versión dice que ellos expresaron, le dijeron: hay un fantasma. Alguien les había hablado de fantasmas. Y ellos sabían que los fantasmas andaban por ahí,
pero no que los iban a perseguir, porque cuando el cristiano confía en que está haciendo las cosas como para Dios, lo menos que se prepara es para que lo asusten. Lo menos que se prepara es para que le salga el enemigo en el camino. Usted y yo preparamos venir al culto y lo menos que espera es tener un accidente en el camino. Usted no espera que al salir la moto esté pichada. Usted no espera que lo roben y no tenga comida en casa. O sea, ellos les sorprendió ver a alguien sobre las aguas. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que no fue que nada más lo vieron allá a la distancia, no. De paso se acercó. Y viene hacia nosotros esa cosa que no sabemos quién es. Parece una persona. Yo no sé si alguien alguna vez se ha imaginado que en su ventana se aparece alguien a las 4 de la mañana. Y usted piensa que el vecino viene a las 4 de la mañana a pedirle algo. No, lo menos que uno va a pensar es que es el vecino. Y si comienza a ver una sombra, usted trata de buscarle la silueta, se parece a quién, y va descartando cosas, pero al mismo tiempo va sintiendo un no sé qué que lo asusta y que le saca de posición. Yo no sé si usted ha estado asustado en condiciones en medio del mar, en medio del río, que va en la canoa y se apaga el motor. ¡Ay, Dios! No ha pasado nada. Solo la velocidad de la canoa cambió. Pero usted siente un no sé qué. Y comienza la adrenalina y a desesperarse. ¿Y qué va a pasar? Y no sé qué. Y no ha pasado nada. Está en la canoa todavía. Sobre el agua, tranquilo. La diferencia es la velocidad. Y que si iba despacio, pues ya no va contra la corriente, sino que ahora va hacia la corriente. Y si va en favor de la corriente, también siente lo mismo, a pesar de que la velocidad cambie. ¿Sí o no? Usted está cocinando, se va el gas y usted siente que no va a comer. ¿Por qué? La comida está ahí, el hambre todavía la tiene. Lo que no va a comer es a la misma hora, pero de que va a comer, va a comer. El gas se resuelve. Ellos pensaron que había un fantasma, o sea, no identificaron la figura. La sombra venía más cerca cada vez. La voz no se escuchaba y ellos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y el uno se decía al otro: un fantasma, para ver qué decía el otro. Sí, es verdad. Naturalmente nosotros, cuando no estamos en el espíritu, buscamos a otro humano que nos diga si lo que yo estoy viendo, pensando o sintiendo es verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿A usted no le parece que la situación está difícil? ¿Usted cómo la ve? Y le preguntamos a alguien que yo sé que no tiene trabajo, no tiene comida, ¿qué me va a responder? Que la situación está difícil, pero yo igual se lo pregunto. Y le pregunto a alguien que vive bien, que tiene posibilidades, a ver qué me dice. Y espero que me diga que la cosa está difícil. Naturalmente nosotros no preguntamos para que nos digan: no, vale, la cosa está bien, tenga fe, mire. ¿Sí o no? Y cuando una madre le pregunta a otra: ¿y cómo se portan sus hijos? ¿Los míos? No sé, pero ¿cómo se portan sus hijos? ¿Qué espera que le digan? ¿Que se portan bien los de ella? No, los míos son iguales, también se portan mal, mire, no, sé que usted no solo lleva la cruz, yo también llevo una cruz. Ellos se hablaron entre ellos, un fantasma. Quien lo vio primero tenía que quedarse callado. Si usted escucha a un ladrón que va a entrar a su casa, usted tiene que quedarse callado. ¿Por qué grita? ¡Auxilio! Porque si somos del Espíritu, usted va a preguntarle: Señor, ¿dónde están tus ángeles? ¿Qué hace este intruso aquí? Como dijo David:
¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Pero si nosotros sabemos que hay un malhechor tratando de entrar a nuestro hogar, nos desesperamos. Y si tenemos a alguien más en la casa, lo vamos a despertar, así sea un niño, que yo sé que no me va a ayudar, a menos que sea gritar. Pero mi naturaleza es esa. Ellos dijeron, dando voces de miedo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. De una vez Jesús vino y les habló, porque Jesús dijo, si no han aprendido a conocerme físicamente, no conocen mi silueta, de noche no me ven. ¿Qué significaba eso? ¿Que ellos conocían la sombra de Jesús? No. ¿Por qué? Porque Jesús se los decía y quedó escrito, ustedes no pueden orar ni una hora conmigo. Él se apartaba y así que ellos no conocían la sombra de Jesús. No identificaron a Jesús. Y Jesús les habló para ver si su voz sí la reconocían. Y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No les dijo, soy Jesús. No. Yo soy. Queriendo decir, el que esté en el Espíritu va a entender quién es yo soy. Pero el que esté viendo el fantasma, ni que le diga soy Jesús, tu papá, tu amigo, tu hermano, tu libertador, tu jefe, no va a prestar atención quien le habla. Porque está en otra posición, en otra condición. Estaba aterrado cada uno de ellos con lo que estaba viendo. Se turbaron. ¿Y usted conoce a alguien turbado? ¿Alguien desesperado? ¿Alguien angustiado? ¿Alguien que está sintiendo que la muerte viene aunque la muerte no está? Porque el que está asustado de noche hasta las hojas se le parecen personas. Y se mueve un árbol y dicen, ahí viene. ¿Quién? No sé, pero algo viene. Porque el miedo invade la mente. Entonces le respondió Pedro. Pedro se hacía el vocero, el que tenía la voz de mando del equipo, el líder, porque nadie lo nombró, no hay un versículo que diga, y entonces se pusieron de acuerdo que Pedro les iba a guiar. No, Pedro siempre era el que quería sobresalir. Y Pedro le respondió y le dijo, Señor, o sea, yo estoy entendiendo lo que esa voz me está diciendo, que es el yo soy. Si es el yo soy, entonces es Señor. Amén. A ver, vamos a pararlo ahí. Voy a ir un poco más a 2024. Usted está en medio de una situación familiar, con su esposa, con su esposo, con los hijos, con el jefe, socialmente, familiarmente. Y entonces usted siente que un fantasma viene y lo turba, que un problema es tan difícil que usted no sabe cómo resolverlo. Y como se trata de algo que tiene una condición espiritual, no sé cómo resolverlo. Y Jesús está ahí, pero usted no lo ve. Yo no lo veo. Entonces Él nos habla y nos dice, yo estoy contigo. No temas. Esfuérzate y sé valiente. Pero aún así, cada uno de nosotros, no entendemos que Dios está ahí, aún en medio de la tribulación, aún en medio de un problema, aún en medio de un desierto. Y como Pedro, vamos a decir, Señor, si eres tú, ¿para qué le dice Señor? Si le va a preguntar si es. Mamá, si usted es mi mamá, bueno, si la estoy reconociendo como mamá, si le digo mamá, ¿por qué le voy a preguntar? ¿Usted es mi mamá? Y él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro entendidito y avifadito
Dice, si Él es el Señor y es verdad lo que nos ha estado enseñando, o sea, puso en duda todo lo que había aprendido. Dice, manda a que yo vaya sobre las aguas, porque si tú eres Jesús y tú ya dijiste que nosotros podíamos hacer todo lo que tú has hecho, entonces yo también puedo caminar sobre las aguas. Así como tú andaste sobre las aguas, si eres tú, da la orden que yo vaya. Recuerden quién está hablando. Pedro. Pedro no aprendió con la primera pesca milagrosa. Bueno, Pedro dijo, si eres tú, así como sucedió con los peces, manda que yo camine sobre las aguas, pues. No sé si me están comprendiendo. Pedro dice, si aquella pesca fue por tu nombre, entonces manda que yo vaya sobre las aguas. Si eres tú, yo estoy reconociendo que tú eres el Señor, pero que seas capaz de ponerme a mí, un incrédulo, alguien que está dudando, alguien que está colocando en duda todo lo que he visto. Bueno, manda que yo vaya sobre las aguas. Esto tiene una característica extraordinaria. En una de las versiones más originales dice que esta palabra, si eres tú, significa que Él está siendo el que gobierna sobre toda la creación, porque nadie camina sobre las aguas. Pero si eres tú el que gobierna sobre todo lo creado, entonces da la orden. Y esa palabra mandar significa establecer autoridad. Coloca esa autoridad sobre mí, así como la colocaste sobre los peces. Eso quiso decirle Pedro. Así como le diste la orden a los peces para que se metieran en la red, porque ahí no había peces, porque yo había pescado toda la noche, entonces dale la orden ahora no a los peces, sino a este cuerpo que no se hunda. Amén. Eso vino a hacer el Señor, a decirte, tú eres un hacedor de mi obra. Pero es que tengo debilidades, tú eres un hacedor de mi obra. Pero es que yo no sé, tú eres un hacedor de mi obra. Y el Señor nos dijo, te haré pescador de hombres. Cuando Pedro dice esto y Jesús le responde, el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Alguien me enseñó que Pedro dio 3 pasos y al cuarto, viendo el mar, se iba hundiendo. No, aquí dice que andaba sobre las aguas. Él agarró como una patineta y le echó mofa a los demás. A ver, ¿quién camina sobre las aguas? Ah, Pedrito. Andaba sobre las aguas. Y seguro que llegó hasta donde Jesús y le dijo, gracias por hacerme de los tuyos. Y ustedes, a ver, ¿quién se baja de la barca? A ver, ¿quién se enfrenta a este problema? A ver, ¿quién se cala a este jefe? A ver, ¿quién se cala a este esposo? A ver, ¿quién se cala a esta familia? Dios sí está conmigo, porque nadie se cala lo que yo hago. Pedro desde su humanidad, Pedro desde su condición, quiso pasarse de la raya, porque andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, ¿quién lo mandó a ver el fuerte viento? Su propia condición humana. Porque él no se quedó allá en la fe cuando Jesús le dijo, ven. No le dijo otra cosa. Le dijo, ven. Yo no sé cuántas veces Jesús te ha dicho, ven. Atrévete. Ven. Hazlo.
ven, sirve, ven, ama, ven, ayuda, ven, devuelve bien por mal, ven. Pero cuando dice que caminó sobre las aguas, esa palabra significa en espacio y en tiempo. Pedro entró en una dimensión, a la dimensión en la que estaba Jesús, en fe. Porque recuerden que Jesús, antes de ir a la cruz, todo lo tuvo que hacer exclusivamente con fe. No tenía la capacidad o la potestad libre de parte del cielo para hacer todas las cosas. Él era Dios. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y esa misma autoridad sea sobre mí. Y cuando él comenzó a andar sobre las aguas, eso significa comenzó a dominar todas las cosas en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque la gravedad no lo aló. ¿Y por qué la gravedad no lo aló? Porque estaba en la fe de la palabra de Dios. Fue exactamente igual. Allá atrás dijo, echaré la red en tu nombre. Ahora dijo, manda que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Y él descendió de la barca. Y usted se imagina a Pedro colocando el pie sobre el piso de agua. Y cuando se dio cuenta que el primer pie no se hundió, colocó el segundo. Y él no caminaba así como nosotros, sobre el agua. No se puede. Andaba, no dice que caminaba. Andar es como andar en el espíritu. O sea, usted se mueve. Yo quiero estar allá y ¡pum! Me muevo hasta allá. Y comenzó a andar, seguro que le dio vueltas a la barca. A ver, ¿quién me atrapa? El loco tocado, le toca a ti. Se lleva para el agua. Si Pedro era así, yo imagino que si sucedería en este tiempo le haría eso. Uno especulando, ¿no? Tratando de ilustrar cosas, comprendiendo la naturaleza de Pedro. Sin embargo, Pedro, regresemos un poquito por favor, versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Qué es lo que vence el miedo? El ánimo. Yo soy, no temáis. El temor está antepuesto por Jesús, por el yo soy, por la autoridad, por la fe que vence, por la capacidad para sobreponerse en tiempo y espacio a cualquier condición y situación. Amén. Y Pedro responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, si él estaba en el Espíritu, él no debió preguntarle a Jesús. Eso es lo que hacemos tú y yo. Fíjense, ¿cuándo es que Pedro puede caminar sobre las aguas? ¿Jesús lo autorizó? No. Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, tira la red que los peces van a salir. No, ya Jesús le había dicho, lanza la red del otro lado. Pedro es quien dice, yo no voy a lanzar más en tu nombre, Señor. Aquí es donde dice, manda que yo lo haga y yo lo hago. Pero es Pedro quien lo dice, no es Jesús. Y cuando Jesús dice, bueno, si tú lo que quieres escuchar es que tú lo puedes hacer, ven pues. Entonces Él lo hace. Pero en ningún momento Jesús dice, ahora Pedro serás ungido y revestido de fe. No. Ven. Echa la red de los más en tu nombre, Señor. Anda, vale.
obedece. Yo te estoy diciendo cómo son las cosas. Así que aquí no pasa nada sobrenatural. Ya estaba en Pedro. El que no lo había entendido era Pedro. Por eso él, desde la naturaleza humana, no viviendo en el espíritu, sino en la carne, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso hacemos nosotros. Señor, si eres tú, entonces que me suban de sueldo. Pero si yo no voy a trabajar, no me van a subir de sueldo, ¿vale? Señor, si eres tú, que me promuevan de cargo. Cuando revisan el expediente, es el más reposero. No, Jesús no tiene que decir nada ahí. Señor, si es posible entonces que este año tu gloria descienda sobre mí. No, si tú eres hijo de Dios, la gloria de Dios está dispuesta a descender sobre ti. Tú lo que necesitas es tener el orden nuevo, limpio, preparado, dispuesto y obedeciendo al Señor. Y la gloria de Dios va a descender sobre ti. No hay que decirle otra cosa al Señor. ¿Dónde está la característica? ¿En que vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne? Romanos capítulo 8, por favor. El Señor nos enseña o nos repite cosas, porque algunos la hemos escuchado ya. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 5. ¿Lo tienen? Dice el Señor: porque los que son de la carne piensan en los fantasmas. ¿Sí me debe entender? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en fantasmas. ¿Qué es lo que naturalmente, si Dios permite que un demonio se acerque a tu vida? ¿Qué pasaría si usted ve a un demonio que se viene acercando a ti? Ay, Señor, sálvame que perecemos. O me acuerdo que soy hijo de Dios y digo: Señor, momento, ¿y dónde está tu ejército que cuida tu pueblo? Señor, ¿y el fuego de tu espíritu? ¿Y las murallas? ¿Dónde están? O tú estás permitiendo que este ser se acerque a mí para que yo entienda que puedo verlo. 1, por ejemplo. 2, ¿qué razón hay? Tú necesitas, Señor, que yo sepa que aquí en este lugar donde me encuentre en la calle, este ser habita por aquí. Lo que pasa es que nosotros, como no vemos a un aparato de esos, no lo comprendemos. Pero no se han dado cuenta que en algún lugar siempre hay un accidente, por ejemplo. La gente se mata o matan a alguien siempre en un lugar. No hay que ver a la muerte. Ahora, si usted quiere ver un cacho, una cosa ahí, unos dientes, entonces el Señor tendrá que mostrarse y abrir los ojos del Espíritu para que lo pueda ver. Pero ahí no hay que investigar mucho. Ahí está la muerte. Y si no, des un paseo por el cementerio a las 4 de la mañana. ¿Por qué te asusta? Algunos: ay, no. Si usted va con Cristo, si hay alguna cosa de esa, tiene que irse, porque va un hijo de Dios con la luz. ¿Sí me doy a entender? Pero si yo estoy en la carne, pienso en las cosas de la carne, eso está lleno de demonios. ¿Cuál es demonio? El enemigo es el que quiere usar eso para los demonios, es otra cosa. Pero si Cristo está en mí, yo soy la luz, entonces donde quiera que yo esté, el Señor está conmigo. Amén. Entonces, no vemos a los demonios, pero el desorden es del cielo. Ese es un demonio de desorden. Y usted va a tener que llegar a pelear en su casa a sacarlo de ahí. No. Ya usted lo sacó en el nombre de Jesús. Cuando estamos en la carne, pensamos en las cosas de la carne. Vamos a volver a leer el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mi hermano, lamentablemente hay que hacer una comparación. Revisemos
En nuestro día a día, ¿en qué es lo que más gastamos nuestro pensamiento? ¿Pensamos más en las cosas de la carne o pensamos más en las cosas del espíritu? Eso quiere decir si usted es más espiritual o más carnal. Y yo también. ¿Pensamos en qué? En el celular, en las noticias. Ayer alguien dijo, ahora sacaron otra misión. Si usted es del gobierno, preocúpese, ayude, sirva, para eso está ahí. Si no, oremos al Señor para que, conforme a la Escritura, vivamos quietas, justas y reposadamente. Lo demás. Y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. El campamento ya pasó. Pero la palabra del campamento no puede pasar. Pero las vivencias del campamento no pueden pasar. Pero lo que tú y yo recibimos en el campamento no se puede quedar ahí. Porque si no, seríamos oidores olvidadizos y no hacedores de su obra. Los discípulos sabían convertir agua en vino. Y tú y yo también. ¿Y por qué no nos atrevemos? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo y los discípulos con el milagro de convertir el agua en vino? ¿Cuál es la diferencia? Que algunos de ellos vieron las cántaras que las llenaron de agua y después probaron y era vino. Pero ninguno vio cómo se convirtió el agua en vino. Ninguno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Imagínense que nosotros fuésemos los discípulos. Usted estuvo ahí en la fiesta, pero usted no vio cómo se convirtió el agua en vino. Y como usted no bebe, usted ni siquiera lo probó, porque otro dijo que eso era agua y ahora es vino. Y uno de los discípulos, de sus hermanos de la congregación, dice que sí, que él vio cuando llenaron de agua y luego lo probó y era vino. Porque si vivimos en el Espíritu, entonces nos vamos a alinear a lo espiritual y vamos a comprender que es por fe, que no tiene otra característica. El versículo 8 de Romanos 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jesús le responde a Pedro: ven, porque lo estaba enseñando y nos está enseñando a nosotros. Pero la actitud de Pedro no agradaba a Dios. ¿Cómo me dice el Señor y luego me pregunta si yo soy? Si yo te dije antes, yo soy. ¿Cómo nosotros vamos a orar? Señor, por favor, si es tu voluntad que yo me gradúe? ¿Y no te inscribieron en la universidad? Sí. ¿Y qué quiere decir que Dios te permitió que te inscribieran en la universidad? Que te vas a graduar. Entonces hay cosas en lo humano que nosotros no estamos viviendo en el espíritu, estamos viviendo en la carne. Y en la carne no se agrada a Dios. O sea, si en la carne nosotros hacemos cosas extraordinarias, Dios lo permite. Pero está escrito que así no se agrada al Señor. Es desde el espíritu. ¿No ves que no dice más nada después de la pesca milagrosa? Jesús más bien le dice, como nos enseñó el pastor Félix: ahora te voy a hacer pescador de hombres, ven acá, tengo que enseñarte, porque lo que has aprendido hasta ahora parece que te falta, ¿no? Y cuando Pedro camina sobre las aguas, tampoco se dice más nada. Jesús no les dijo más nada. Usted termina de leer la historia y Jesús va a otra cosa. Ya les enseñó lo que tenías que enseñarles. Mira, si es posible, no les tengo que volver a aparecer de noche para que ustedes puedan caminar sobre las aguas. ¿Qué es algo del Espíritu? Yo no sé si Dios está impulsando a cada uno desde su corazón, desde su espíritu, desde su mente,
a ilustrar qué es vivir en el Espíritu, qué es caminar sobre las aguas en tu condición, en tu posición, en tu situación. Si se te hunde la barca, que es la seguridad que tú tienes, que es donde te sientes seguro, donde puedes navegar, donde puedes transitar en medio de eso que no tiene agarradero, que se llama agua. ¿Qué pasaría si se hunde la barca? ¿Caminarías sobre las aguas? Eso es lo que Jesús viene a decirte. Si vives en el Espíritu, camina sobre las aguas. Bájate de esa cosa si te amarra mucho y camina sobre las aguas. Anda sobre las aguas. Lo que Pedro debió haber hecho al caminar sobre las aguas fue irse al lugar donde iba, no ponerse a dar vuelta, porque cuando se llenó de la autoridad, del dominio sobre el tiempo y el espacio, comenzó a andar por aquí y por allá, rum, 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 y por eso digo, seguro que le dio vuelta a la barca y usted la lleva. Y se dio cuenta del viento, porque cuando tú estás en el Espíritu no ves lo natural. Pedro cuando comenzó a andar para allá y para acá, los vientos estaban, pero él no comenzó a ver el viento. Pero cuando comenzó a bajarse lo natural, por eso lo más seguro es que se haya burlado de los muchachos, comenzó a ver el viento. Y dejó de agradar al Señor. Y Jesús dijo, ay, este hombre. En vez de haber llegado y cruzado primero y adelantarse a evangelizar, y cuando los demás llegaran al rato, a las 2 horas, ya él tenía 40 convertidos, este se va a poner a andar para allí y para acá ahora sobre las aguas a jugar en patineta. Una patineta espiritual ahí. No, eso nos pasa a nosotros. El Señor me respondió una oración, no oro más. Ese testimonio lo guardo hasta el jueves. Hasta el jueves no oro más. Y el jueves lo testificó, mire, el Señor me respondió. Y después usted ve que no testifica más, pasan los meses, no volvió a testificar. ¿Por qué? Porque se tuvo que montar la barca otra vez, Señor, auxilio. Y el Señor lo subió a la barca otra vez. Yo te di la oportunidad que fueras sobre las aguas, pero ¿quieres irte en la barca? Métete en la barca. Traducido es, si vivimos en la carne, vamos en la barca. Pero si vivimos en el Espíritu, camina sobre las aguas. Porque así agrada al Señor. Cada cosa de fe que tú y yo hacemos, humanamente, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero en Cristo Jesús y en la fe, hasta el árbol completo se arranca y se planta en el mar. Ah, estás torcido. Ahora estás en Cristo Jesús. Ese no es tu lugar. Primero te plantas para allá, ahora te enderezas en el nombre de Jesús. Y el árbol... Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si eso es así, y Él es tu Señor, y Él es mi Señor, y tú no eres novia, si no eres esposa, te pertenece todo, entonces no vivamos más en la carne, sino en el Espíritu. Así podremos hacer la obra del Señor. Porque imagínense hacer la obra del Señor desde la carne. Vamos al hospital y llegamos a evangelizar, y está la gente allí, algunos necesitando una palabra, otros necesitando un alimento, otros necesitando una palmada. Y cuando usted ve a la persona y siente la muerte ahí, usted le dice, ay, bueno, tus días sobre la tierra son como la neblina. Y bueno, escrito está que un día todos perecemos. Señor, ten compasión de las familias, fortalécelos. Y ya lo estamos despidiendo. Pero si usted está en el Espíritu, usted lo mete en la ciudad celestial. No, aunque fuera tu tiempo, vas a las calles de oro, al mar de cristal, visualízate como hijo de Dios, recibe la gloria de Dios. Si usted fuera el enfermo y llega alguien y le dice, ay, bueno, gloria a Dios por el tiempo que tuviste sobre la tierra. Bye, bye. Pero tú estás ahí, bueno, convaleciente, no sé, agonizando, lo que sea.
y te dice, mira las calles de oro, las moradas celestiales, el Señor te va a recibir, hay un ejército de ángeles, eres bienaventurado, perseveraste, venciste. Yo me conecto con el cielo, me provoca irme. Y la obra es la misma aparentemente, entre comillas. Fuimos a llevar una palabra, pero una se hizo desde la carne y otra se hizo desde el espíritu. Usted llega a una casa y, como dijo el pastor, es la hora del mediodía, nadie sirve la comida. Entonces usted se da cuenta que no hay comida. Bueno, ora y bendiga los alimentos y retírese. Que si la persona está en el espíritu va a decir, yo me alimento. No sé cuántos conocieron el ministerio del pastor T.B. Joshua. Algunos lo seguían. Y él testificaba que en los tiempos de ayuno y en los tiempos de sacrificio, él estaba ayunando. Y un día le dijo al Señor, ¿cómo hago para ayunar 40 días? Oye, eso es un nivel Elías. Eso es un nivel Jesús. Y muchos hombres sobre la tierra lo han alcanzado, pero porque tú se lo has indicado. Yo siento de hacerlo, Señor, pero no sé cómo hacerlo. Y Dios le indicó, ama a tu esposa como a ti mismo. Sean una sola carne. Y él no entendió en el momento. Pasó el tiempo. Pasado el tiempo, vino alguien y le habló de parte del Señor. Le dijo, te vas a glorificar, no sé qué tal, Señor. Y él entra en 40 días de ayuno. Y él vio cómo su esposa se alimentaba. Y él se alimentaba. Y él le decía, mami, hoy desayunaste huevo cocido con una arepita y una... Sí, sabroso. Yo lo desayuné. ¿Y tú no estás en ayuno? Sí. Pero tú estabas allá comiendo y yo estaba aquí alimentando. Y otro día le dijo, wow, esa hamburguesa estaba de lujo. ¿Cómo me ha fortalecido? Pero te pido que comas más acorde en lo que estamos. Y él dice que se alimentó muchas veces. Y de ahí en adelante, entonces todo fue así. Él decía, Señor, mi carne hoy está alimentándose. Y su esposa estaba en sacrificio. Y ella era sustentada por la fuerza del alimento que él consumía. Porque lo estaba haciendo en el espíritu. Y su esposa era fortalecida. Eso es ser una sola carne en el espíritu. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han orado, han clamado y han intercedido por alguien. Y usted se ha dado cuenta que al estar orando es como si usted fuera esa persona. Usted pide perdón por esa persona. Usted siente la enfermedad de esa persona. Usted siente el dolor, o siente la angustia, o siente la necesidad. Y luego el Señor te la quita. Eso es ser uno en el Espíritu. Jesús dijo, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, entonces tú y yo seremos uno solo, como el Padre y yo somos uno solo. Eso es vivir en el Espíritu. Pedro entendió que cuando el Señor le dijo, ven, se conectó en el Espíritu y fue uno con el Espíritu, con Jesús, y dijo, él y yo somos lo mismo, así que él camina, yo también. Solo que la naturaleza de carne fue más fuerte en ese momento, porque recuerden que no había venido el Pentecostés todavía. Esto es clave. No había venido el Pentecostés, no conocían al Espíritu Santo, no tenía la presencia del Espíritu Santo Pedro en él. Wow. Por eso la carta a Gálatas, vamos un poquito adelante. Romanos, Corintios, Gálatas. Capítulo 5. El versículo 16, el Señor dice, digo pues, andar en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya va. Vamos a volverlo a leer. ¿Cómo así que para que yo no haga lo que yo quiera? Vamos a volverlo a leer. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es hacer lo que yo quiero? Es hacer los deseos de mi carne. Pero se oponen para que yo no haga lo que yo quiera. Ustedes no han leído que el apóstol Pablo en un momento, y algunos malintencionados, porque no le veo otra razón, se agarran de ahí cuando Pablo dice: yo sabiendo hacer lo bueno, resulto haciendo lo malo, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque vivo todavía en la carne. Dice, bueno, si el apóstol Pablo vivía en la carne y hacía cosas que no debía, y entonces pecaba, porque yo no. Pero si usted lee el contexto, Pablo está hablando de cómo era él antes de ser transformado por el Señor. Y decía, ¿quién es aquel ser humano, como decimos nosotros aquí en Venezuela, con 3 dedos de frente, con 4 dedos de frente, que no quiere hacer las cosas bien? ¿Y quién es aquel que humanamente, queriendo hacer las cosas bien, no hace las cosas mal? No fuera ser humano. ¿Sí o no? Aún sin Cristo, la mayoría de gente, usted le pregunta, ¿usted es malo? No. ¿Y por qué peca? Ah, bueno, no sé. ¿Usted quiere la muerte? No. ¿Y por qué camina y juega para la muerte? Ah, no sabía. O porque me conviene. Si yo satisfago los deseos de mi carne, y no refiere a lo sexual, refiere a todo lo de la carne, y aclara y especifica que la primera característica son los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es un deseo? El bendito deseo. ¿Alguien sabe lo que es un deseo? ¿Alguien ha deseado algo? Un anhelo, envidia. ¿Qué más? Usted desea un plato de comida, desea ese hombre o esa mujer, ese celular, ese viaje, desea ganarse la lotería. Porque es un deseo de la carne, o sea, es para mí. La novia que quiere algo para ella. Y cuando satisfacemos los deseos de la carne, entonces estoy contra el espíritu. Naturalmente yo me puedo congregar, puedo saber la Biblia y puedo vivir en los deseos de la carne. ¿Cómo así? Ahí estaba Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero la verdadera razón de Pedro no era cruzar. A él se le olvidó qué era lo que estaba haciendo. Si andamos en el Espíritu, nosotros vamos a comprender el fruto y el resultado que tiene el de vivir en el Espíritu. Lo que pasa es que es fácil y cómodo ir en la barca. Difícil es marcar la diferencia y bajarse a caminar sobre las aguas. Porque lo que naturalmente tú y yo pensamos, que fue lo que Pedro pensó, y si me hundo. Por eso, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, fíjense, cuidado cómo andan. Y usted sigue leyendo allí vienen las obras de la carne. Por eso él dice, se oponen para que ninguno haga lo que quiere hacer.
Luego de Gálatas viene Efesios y vamos al capítulo 5 de Efesios, por favor. Allí unas páginas adelante. Efesios 5. Vamos a leer el versículo 15. Y el apóstol Pablo vuelve a decir: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Aquí él está refiriendo varias cosas. Primero, hay que ser diligente para no vivir en la carne. Porque ser diligente, recuerde que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Y ser diligente es pensar en las cosas del Espíritu. Y como nosotros naturalmente, culturalmente, no sabemos vivir en el Espíritu, entonces nos encontramos con una situación de la vida. Estamos en 2024. ¿Qué versículo le aplicamos a 2024 para que nosotros podamos tener una confianza de que Dios me va a ayudar cualquiera sea la condición que yo tenga que vivir en 2024? Y si no hay una palabra que sustente, que contrarreste cualquier realidad del 2024, yo voy a resultar viviendo 2024 dentro de la barca. Porque es la única opción que tengo, es mi opción natural. Y si el 2024 trae una pandemia, entonces yo tendré que vivir encerrado y no haré más nada. Y si el 2024 me botan del trabajo, entonces estaré desempleado y tendré que ver qué hago. Pero si yo vivo en el Espíritu y el 2024 trae una pandemia, significa que en mi casa voy a tener una casa de oración. Significa que me voy a conquistar a mi vecino y mis vecinos van a ser un instrumento de gloria para el Señor. Significa que Dios está diciendo: es el tiempo de predicarle a tus vecinos. Sírveles, ayúdales, trata con ellos, evangelízalos. Ahora sí te van a aceptar la oración. Si el 2024 trae que me despidan del trabajo y yo vivo en el Espíritu, entonces, Señor, se cerró una puerta, ¿dónde están las abiertas para yo escoger? Como dijo un hermano, ¿cuál es el candado que abre esta llave? Pues yo tengo una llave en mi mano. ¿Cuál es la puerta que se abre con esta? Voy a buscar esa puerta. ¿Dónde está? Y si humanamente a nadie le degradan el sueldo, espiritualmente, ¿será que sí? No. Si Dios permite que en lo natural del 2024 te saquen del trabajo, espiritualmente vas a un cargo mejor, a un ingreso mejor. Señor, ¿dónde está? ¿Quién es el instrumento que tú vas a usar para yo ganar mejor? ¿Cuál es el nuevo empleo? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuántas veces hay que ir a la Trinidad? Pero vamos, allá la cosa está buena. Es donde Dios me está diciendo. Hay un cambio de cosas. ¿A dónde es que tengo que ir? Que ahora hay que ir hasta los chinchorros. Bueno, hasta allá yo voy, pero yo voy a ser hacedor de la obra del Señor. Que no tengo para pagar la comida, pero la prédica no me la pierdo. Y algunos entendieron. Y lo que no, le animo a que vaya a Facebook. Algo quedó grabado. Y aliméntese de lo que el Señor dio, porque también es para ti. Amén. Y comparta lo que a otro le puede servir también, en el nombre de Jesús. Si nosotros vivimos en el Espíritu, las cosas van a ser diferentes. Por eso dice: como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No se da cuenta que ya estamos cerrando febrero? ¿Y qué hace que estábamos en diciembre? Y el descuido, Semana Santa. Y entró el invierno, vacaciones, clases de nuevo, aniversario. Llegó diciembre y se acabó otro año. Si no aprovechamos el tiempo,
En la barca hay que esperar hasta llegar. Pero en el espíritu, te llegó rapidito. Entonces Pedro tenía un boleto que podía llegar a las 4:30 de la mañana y por estar viendo el viento y burlándose de los demás, llegó a las 6 en la barca junto con los demás. Tú y yo tenemos la oportunidad de que nuestra familia sea transformada a la velocidad del Espíritu. Pero como estamos viendo las tonterías que deciden, las truanerías que hablan, las cosas que hacen, entonces eso nos incomoda y vivimos incómodos y no siendo luz para ellos. Tenemos que entender que ellos no van a actuar bien, que no conocen al Señor. Si nosotros aún todavía pudiéramos cometer errores y no hacemos todas las cosas a plenitud, ¿cuánto más aquel que no tiene a Cristo? Para eso estamos tú y yo, para hacer luz, para ser hacedores de la obra del Señor. Amén. Cuando estamos en el Espíritu, entonces no vamos a preguntar, ¿qué es eso? Ah, que siento miedo. Todo lo desconocido da miedo, ¿sí o no? Todo lo que fue la primera vez causa miedo, temor. Aún los hijos del Señor, pararse aquí y da temor. Yo no sé cuántas veces he predicado, y le he predicado a gente y a multitudes, y todavía estar aquí y da cierto temor. Es una responsabilidad, porque estamos hablando de la palabra del Señor, y a hombres y mujeres entendidos, conocedores y llenos del Espíritu. Así que usted, gloria a Dios, va a otro lugar, o viene otro predicador, como sucedió en el campamento, y ellos dicen, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? Nada, aquí hay hombres y mujeres dispuestas a conectarse con el cielo. Eso es todo. Y eso no se entiende, porque ¿cómo usted conecta el Espíritu al cielo contigo? ¿Porque ora mucho? No, si nos hicieran un examen de oración, muchos saldríamos raspados. ¿Y qué pasó? Que esta semana prácticamente no oraste nada. Ay, es que estaba muy cansado, es que me tocó hacer esto, es que estaba en la cola de la gasolina y ahí no dejan orar y así por el estilo. Y si nos hacen un examen de cuántas Biblias leemos, entregamos la hoja en blanco. A ver, escriba el versículo que se aprendió esta semana. Tienen cara de alumnos que no se saben el examen. Entregamos la hoja en blanco. Varios entregarían la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque no leímos un versículo, no nos aprendimos un versículo esta semana. ¿Cómo es posible que nuestra tarea es comer y no comimos nada? Estamos desnutridos espirituales, pero vivimos en el Espíritu para andar sobre las aguas. Ya va. Por eso Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Dame un versículo ahí, pues, Señor. Que ese versículo me sacuda. No. Ándale la Biblia. Para sacudirte. Ahí sí te voy a sacudir. Entonces hay gente que dice, pastor, yo leo y no me aprendo nada. Porque si lo leemos históricamente vamos a conocer algo, pero se nos puede olvidar. Cuando yo aplico la Biblia desde la óptica natural, en el momento me sirve. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará en medio del problema. Pero cuando pasa el problema, se me olvida que Él es mi pastor y nada me faltará. Y que si no tengo paciencia, entonces vendrá una prueba, porque la prueba produce paciencia, eso está escrito. Y hay gente que me dice, pastor, ore por mí porque estoy en medio de una prueba. Y el Señor me dice que es impaciente. Ah, Señor, cumple tu propósito. Hermano, yo voy a orar por ti. Pero para que rápido acepte la paciencia, para que salga de esa situación. Mientras estará en una prueba. ¿Me doy a entender? La palabra no va a cambiar porque yo sea muy espiritual. Al pastor también le tocan las pruebas cuando es impaciente. Se impacienta por algo, prepárese, papadito. O cambia o para la prueba.
Porque yo he decidido ser espiritual. Ah, pero no quiero ser espiritual. Para la prueba me voy. Eso es natural. Dios lo va a permitir así porque así está escrito. Por eso leíamos. Y el versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uy, otra tecla. ¿Cuánta gente ora para saber si es la voluntad de Dios o no? Y aquí clarito dice que el que es entendido sabe cuál es la voluntad de Dios. Voy para allá. ¿Por qué? Porque el versículo 18 amplía un poquito más. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aunque está explicando algo literal y dice que el vino, o sea, el alcohol, ahí está refiriendo al fermento, manipula el entendimiento, el razonamiento, la facultad del ser humano y lo hace actuar y tomar decisiones y hablar y ver cosas que no son, produce disolución. La disolución es separa, es aleja, es distorsiona, cambia lo que era, lo que existía, lo que había. Pero espiritualmente la palabra insensato, que referido a embriagarse, significa estar intoxicado. Es como un veneno que entra al torrente sanguíneo. Es como un virus en el celular, en la computadora. Significa moralmente nocivo, que contamina. Se trata de una causa que produce una acción con daño. Entonces el espiritual, o que se cree espiritual, mejor dicho, cuando es insensato, significa que infunde en el ánimo de alguien. Y naturalmente a nosotros nos pasa eso. Por eso es que Jesús responde y le dice, ven. Para que él no se dejara infundir de lo que pudieran decir los demás o del viento que estaba alrededor. Y le dice, ven, es en el Espíritu, es por fe, tú lo tienes, tú eres hijo de Dios, tienes la capacidad. Recuerda que está escrito en Mateo 10 y les dio potestad sobre todas las cosas. ¿Por qué no podés caminar sobre las aguas? Pero es necesario que te lo diga, ven entonces. ¿Por qué no podés cambiar? ¿Por qué no podés enfrentarte a la verdad? ¿Por qué no podés vivir bien? Pero ¿quieres que yo te lo diga? Hoy te lo digo. Puedes hacerlo. Por eso Jesús, aún a un hombre que no era cristiano, le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Se atreve a hacerle una pregunta que no se la hace un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios tiene esa pregunta abierta todo el tiempo. Como el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo dice, no, porque yo necesitaba mi herencia. Y el otro dice, no, a él sí le da, a mí no. Y el padre, ¿qué le dice? Pero si es que todo lo que hay aquí es tuyo. Cuando tú quieras te hago una fiesta, cuando tú quieras disfruta de todo lo que tienes. Lo que pasa es que tú no te comes un animal porque se te van a acabar. Tú no haces una fiesta para no darle de comer a los demás. ¿O quién te ha dicho que no organices fiesta? Significa que una acción con daño es que yo hago algo considerando un bien, pero realmente el fondo o el resultado es que causa un problema. No lo hace correctamente, no lo hace de manera debida. Por eso Pedro dice, Señor, y al decir Señor está diciendo, yo soy hijo y tú eres el maestro. Yo soy la esposa y tú eres el Señor, el dueño de la creación. Si eres tú, confírmame tu voluntad. A nosotros nos agarraron era por la patilla. Venga. Y nos llevaron así. O por el oído, ¿verdad? Por la oreja. No le dije que...
¿Por qué? Porque ya no lo habían dicho. Porque ya estaba la instrucción. Teníamos que ejecutarla. Dios nos ha abierto un compás de cosas en la vida para que tú y yo salgamos victoriosos en todas las cosas. Y está escrito, antes bien somos bienaventurados que todas las cosas que existen. ¿No dice el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá hasta las peticiones de tu corazón? ¿Y qué es deleitarnos en Jehová? Agradar al Señor. Y no se agrada en la carne, se agrada en el Espíritu. Entonces, agrada al Señor, deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el apóstol comienza este versículo diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, si pensamos en las cosas de la carne o estamos pensando en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu no es netamente algo sobrenatural, no. Es como es algo espiritual en mi casa. A ver, ¿alguien tiene o ha tenido dificultades, adversidades en su casa, con su familia, con su entorno? Le dejan desorden, no lavan los platos, se comen lo de la nevera, no limpian las telarañas, no sacan la basura, regamos las cosas, no sé. Y a usted eso le causa una cosa extraña. ¿Qué sucede ahí? Nosotros tenemos que comprender cómo andamos. Si estamos en el Espíritu, entonces yo ciertamente la realidad es que tengo que resolver el desorden, tengo que ordenar la cama, tengo que recoger lo que está tirado, eso tengo que hacerlo. Pero yo tengo que vivir en el Espíritu y tengo que comenzar a proclamar que mi casa, como dijo la pastora, es un pedacito del cielo. Que mi casa donde habita el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor, ¿cómo te agrada que esté este hogar? ¿Qué tengo que mejorar? Lo primero que tenemos que mejorar es la boca. Porque la lengua sabemos que enciende fuego. Si es por la lengua, crucifica a todo el mundo, acaba con los demás, le saca los trapos al sol. Bueno, pero si somos del Espíritu, comencemos a ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es tu hogar? ¿Cómo definirías tu hogar desde el Espíritu? Una familia formidable. Amén. Una familia amorosa. Una familia unida. ¿Qué más? ¿Ya les ayudé? Armoniosa, feliz. Una familia armoniosa, feliz. ¿Cómo? Trabajadora. Una empresa. Empresaria. Valiosa, profesionales. Creativa. Comunicativa. Servicial. Servicial. Humanitaria. ¿Sabe cómo se logra eso? Viviendo en el Espíritu, pero haciendo la obra de Dios. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No nos cansemos de servir. Por nada estéis afanosos, aunque se queme el arroz, aunque boten el jugo, aunque no saquen la basura, aunque no tiendan la cama, aunque se coman las cosas de la nevera, aunque no se porten bien, aunque no hagan caso, aunque diga ya vengo y llegue el otro día. Ay. Y todo ese tipo de cosas. Por nada estéis afanosos. Pónganlo de las manos del Señor. Porque cuando nosotros actuamos en la carne, también nos ponen en manos del Señor. Lo que pasa es que las esposas no lo dicen, pero ellas nos ponen en manos del Señor. Señor, ve a ver qué hace con él. Enderézalo tú. Y al rato lo que yo más quería, que era no gastar la plata, se me fue, no me supe cómo. Pues como yo quiero andar bravo,
Entonces, el Señor permite que algo de verdad me sacuda. Y si a mí me sacude, no carga plata, se me va a ir la plata y no me voy a dar cuenta cómo. Y si a mí lo que más me molesta es ver una silla atravesada, seguro que alguien se le olvida la silla y la deja bien bonita. Para ver cómo actúo yo. O en la carne o en el espíritu. Y comencemos a cambiar para ser hacedores de su obra, para vivir en el Espíritu, porque no es aprenderse un versículo, es vivirlo. No podremos caminar sobre las aguas si nosotros actuamos todavía como dentro de la barca, viendo fantasmas y diciéndole a los demás, ¡ay, un fantasma! La cosa está difícil. La cosa está difícil. Ahí es donde se cumple la Escritura. ¿O no nos aprendimos el Salmo 23? ¿Cómo dice? Y el Señor servirá a la mesa delante y en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros adversarios. Lo que pasa es que no es fácil dormir con el enemigo. ¿Recuerdan los que estuvieron en la escuela de familia en la primera clase? Una familia conforme al modelo de la familia de Jesús. Y siendo Jesús, sus hermanos lo creían loco y su mamá también. Usted imagina si usted llega a su casa y su mamá lo trata y lo cree loco, usted se va de la casa. Jesús oraba por ellos. Y Jesús invitó a sus hermanos a la transfiguración, porque necesitaba un testigo. Jesús no convirtió el agua en vino para que todo el mundo viera que Él tenía poder, no, para enseñarlos cómo eran las situaciones. Que aún las cosas existentes estaban sujetas al poder y la autoridad del Señor. Por eso la palabra tiene poder, y cuando tú y yo abrimos la boca tenemos que tener cuidado, porque muchas de las cosas que vivimos provienen de lo que hemos dicho. O cuántos años tenemos en Cristo Jesús y cuántas veces no hemos abierto la bendita boca para decir cosas. Y qué buenas, pero he dicho, a mí me parece que mejor el hermano Pedro no tiene que estar ahí en la puerta. Señor, que el hermano Pedro no esté más ahí en la puerta. Porque a mí me parece. Porque ese es el deseo de mi carne, no lo quiero ver ahí. Y si yo soy el líder del hermano Pedro, a mí no me parece, y Pedro no ha hecho nada, pero como a mí no me parece, y me dejo llenar del enemigo, hermano Pedro, mire, usted se ve mejor en la puerta, y lo convenzo de eso. Eso es ser insensato, beber vino y embriagarse, porque estoy infundiendo en el ánimo de él, y él no está inocente de eso. Es como el hombre que codicia a la mujer y adulteró con ella, la mujer ni sabe que alguien la vio, que alguien la codició, y es adúltera. Pero el Señor no la culpa, el Señor no dice, ¿y las adúlteras que las vieron? No, dice que el que codició, ese es el que paga todo, por él y por ella. Por querer contaminar a otro, porque está infundiendo en otro. Eso es vivir en los deseos de la carne. Entonces yo le digo a la gente, ay pastor, lo que pasa es que yo quiero ese vaso de agua. No, usted quiere uno como ese es mío, o ese es de alguien, no es suyo. Eso es un error. ¿Y cuántas veces no hemos orado por el carro del vecino? ¿Y eso cómo se llama? Envidia. ¿Y eso es del cielo? No. ¿Y por qué no viene el carro? Porque usted quiere el del vecino. ¿Y usted quiere la esposa de otro? ¿O la mamá de otro? Y no es así. Hay que tener lo propio. Amén. Pedro no caminó tomado de la mano de Jesús, no anduvo sobre las aguas. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no lo tomaste de la mano? Sino cuando se iba a hundir. Y el Señor me respondía en mi espíritu. No sé si en visión o en sueño, si estaba dormido, realmente no lo pudiera asegurar. Solo sé que hablaba en el espíritu. Y el Señor me decía, porque cuando yo tomo a alguien de la mano, es porque no es capaz de andar solo. Mientras Pedro caminó, anduvo sobre las aguas. Y todo el que quiera lo puede hacer, pero tiene que vivir en el Espíritu.